El estruendo de la puerta de metal cerrándose detrás de Javier resonó como un trueno en su pecho. Había sido arrestado en una manifestación en las calles de Madrid. Acusado de disturbios públicos por defender derechos que su familia nunca entendería. Pero lo peor vino esa noche. Cuando en la celda compartida, bajo la luz fría de una bombilla, confesó su secreto a un compañero de reclusión: era gay. Y su hermano Miguel lo había humillado por ello años atrás. Javier se acurrucó en el catre duro, el corazón latiéndole con fuerza. Recordaba vividly la cena familiar en su casa de Sevilla. 5 años antes. Miguel. El hermano mayor perfecto. El ingeniero exitoso. El que siempre complacía a sus padres conservadores. Lo había descubierto besando a un amigo en el jardín. Eres una vergüenza para la familia. Le espetó Miguel esa noche, con los ojos llenos de ira y decepción. Javier, entonces de 25 años, se tragó las lágrimas y prometió cambiar, mudándose a Madrid para huir de esa presión asfixiante. Ahora, a los 30, aquí estaba, en prisión por unirse a una protesta LGBTQI que había terminado en caos. La celda era un espacio claustrofóbico, con paredes grises manchadas y un olor a humedad que impregnaba todo. Su compañero, un hombre mayor llamado Carlos, lo miró con empatía. Todos tenemos secretos que nos matan por dentro, dijo Carlos, compartiendo su propia historia de rechazo familiar. Javier sintió un alivio inesperado al hablar, pero también terror. ¿Y si esto salía a la luz? Sus padres, devotos católicos, lo desheredarían. Su hermana menor, Ana, lo admiraba. ¿Pero sobreviviría al escándalo? ¿Y Miguel? Miguel lo odiaría aún más. Al día siguiente, durante el patio, Javier vio una figura familiar entre los presos. No podía ser Miguel. Su hermano caminaba con la cabeza baja, custodiado por un guardia. ¿Qué demonios haces aquí?, murmuró Javier, acercándose con cautela. Miguel levantó la vista, su rostro pálido por la sorpresa. Fui arrestado en la misma manifestación. No sabía que estabas involucrado. Javier sintió un nudo en la garganta. Su hermano, el pilar de la rectitud familiar, ¿defendiendo los mismos derechos? Era absurdo. Conversaron en susurros, sentados en un banco de concreto. Miguel explicó que había sido arrastrado por un amigo. Pero Javier notó la mentira en sus ojos. No me mientas, hermano. ¿Por qué estabas allí? Miguel evadió la pregunta, hablando de justicia social en general. Pero Javier insistió. Y la tensión creció. Recordaron su infancia en Sevilla, jugando al fútbol en las plazas, compartiendo secretos hasta que la pubertad los separó. Miguel siempre fue el protector, pero también el juez. Esa noche, en la celda, Javier no pudo dormir. Pensaba en las decisiones que lo habían llevado allí. Había dejado un trabajo estable en una agencia de publicidad para unirse a activismo, impulsado por el vacío de vivir una mentira. Su relación secreta con Pablo, un artista de Barcelona, había terminado porque Javier no podía comprometerse públicamente. No puedo seguir escondiéndome, le había dicho Pablo al romper. Ahora, en prisión,
Javier se preguntaba si valía la pena el precio. Miguel, en la celda adyacente, luchaba con sus propios demonios. Había llegado a la manifestación no por casualidad, sino porque él mismo ocultaba su orientación. A los 32. Casado con una mujer por presión familiar. Su matrimonio era una fachada. Su esposa, Laura, sospechaba, pero el miedo al divorcio y al rechazo de sus padres lo paralizaba. Ver a Javier allí lo confrontaba con su hipocresía. ¿Cómo podía avergonzar a su hermano cuando él mismo vivía en el closet? Los días en prisión se volvieron un torbellino de emociones. Javier y Miguel se veían en el comedor, intercambiando miradas cargadas de significado. Una tarde, durante una visita de su abogado, Javier decidió contarle todo. Soy gay. Y no lo ocultaré más, declaró. El abogado, un hombre progresista, lo apoyó, pero advirtió de las repercusiones sociales. En España, aunque legalmente avanzada, las familias tradicionales aún estigmatizaban. Miguel oyó la confesión desde lejos y sintió un pánico creciente. Si Javier salía del armario, la familia se derrumbaría. Sus padres, ya mayores, no lo soportarían. Pero en el fondo, Miguel envidiaba la valentía de su hermano. Esa noche, en una conversación clandestina, Miguel confesó, yo también. Pero no puedo decirlo. Javier se quedó atónito. Su hermano, el que lo había juzgado, compartía el mismo secreto. Era una traición a todo lo que creía. La revelación abrió una brecha de confianza. Javier se sintió traicionado. ¿Por qué me humillaste entonces? Miguel explicó su miedo. La presión de ser el primogénito perfecto. Pensé que si te corregía, me corregiría a mí mismo. Javier lloró en silencio, procesando el dolor acumulado. A medida que pasaban los días, la tensión en prisión aumentaba. Rumores de liberaciones pendientes circulaban, pero también de juicios duros. Javier decidió usar su tiempo para reflexionar sobre sus elecciones. Recordó las noches en Madrid, asistiendo a reuniones de apoyo LGBTQI, donde conoció a personas que habían perdido todo por ser auténticas. ¿Estaba listo para pagar ese precio? Miguel, por su parte, enfrentaba un dilema moral. Si apoyaba a Javier, arriesgaba su propia fachada. Pero ignorarlo sería una cobardía imperdonable. Una pelea en el patio entre presos homofóbicos les recordó la realidad externa, la sociedad aún juzgaba. Javier defendió a un compañero atacado, ganándose respeto, pero también enemigos. Miguel intervino, salvando a su hermano de un golpe. Y en ese momento, su vínculo se fortaleció. Al final de la primera semana, Javier escribió una carta a sus padres, pero la rompió. Aún no estaba listo. Miguel, viéndolo, prometió, saldremos de esto juntos. Pero Javier dudaba. La prisión no solo los encerraba físicamente, sino que exponía sus almas. Y el alto trago estaba por venir. Los días en la prisión de Madrid se alargaban como sombras en el atardecer. Javier y Miguel, ahora compartiendo más tiempo en el patio, navegaban por un mar de confesiones dolorosas. Javier presionaba a su hermano,
¿Cuánto tiempo más vas a vivir mintiendo a Laura? Miguel. Con la voz temblorosa, admitió que su matrimonio era un arreglo para complacer a la familia. Papá siempre dijo que un hombre de verdad forma una familia tradicional. Javier sintió lástima. Pero también ira. ¿Cómo su hermano podía predicar moral cuando él mismo la violaba? Una visita familiar cambió todo. Sus padres llegaron, ignorantes de la presencia de ambos hijos. La madre, con los ojos enrojecidos, abrazó a Javier a través de la reja. Hijo, ¿por qué te metiste en esto? Javier evadió. Pero Miguel, en la sala contigua, oyó todo. Cuando fue su turno, los padres se horrorizaron al verlo. ¿Tú también? ¿Qué hemos hecho mal? Miguel mintió, diciendo que era un error. Pero Javier, escuchando, sintió el peso de la hipocresía. Esa noche, los hermanos se confrontaron. Debes decirles la verdad, insistió Javier. Miguel explotó. Fácil para ti. No tienes esposa. No tienes responsabilidades. Javier replicó, mi responsabilidad es conmigo mismo. Tú me enseñaste a odiarme. La discusión escaló, atrayendo la atención de guardias. Separados por horas, cada uno reflexionó. Javier recordó su primera atracción por un chico en la escuela. Cómo la reprimió por miedo al rechazo. Miguel pensó en su aventura secreta con un colega, terminada por culpa. Al día siguiente, un incidente en el comedor intensificó la drama. Un preso homofóbico insultó a Javier, llamándolo maricón. Miguel, defendiendo a su hermano, terminó en una pelea. Golpeado, sangrando, Miguel fue llevado a la enfermería. Javier lo visitó, vendando sus heridas. Gracias, murmuró. Miguel confesó más, he estado en terapia en secreto. Quiero cambiar, pero el miedo me paraliza. Javier vio vulnerabilidad en su hermano por primera vez. La presión social fuera de prisión se filtraba adentro. Noticias de manifestaciones continuas llegaban por radio. Amigos de Javier enviaban mensajes de apoyo. Pero la familia presionaba por silencio. Ana, la hermana, visitó sola. Sé lo tuyo, Javier. Apóyate en mí. Javier se emocionó, pero le pidió discreción. Ana miró a Miguel, tú también ocultas algo, ¿verdad? Miguel negó. Pero Ana insistió, la familia se romperá si no hablamos. Miguel enfrentó un punto de quiebre. Laura llamó, sospechando infidelidad. Dime la verdad o termino esto. Miguel colgó, aterrorizado. Javier lo consoló, elige ser libre. Pero Miguel replicó, libertad tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar por mí? Javier dudó. Si revelaba el secreto de Miguel, sería traición. Si callaba, perpetuaba el ciclo. Flashbacks inundaron sus mentes. En Sevilla, durante una fiesta familiar, Miguel había visto a Javier con su novio secreto y lo había confrontado en privado. ¿Termina esto o lo diré? Javier obedeció, rompiendo su corazón. Ahora, roles invertidos.
Javier tenía poder. Pero eligió empatía. No te delataré. Pero debes decidir. La tensión creció con rumores de liberación condicional. Javier preparaba su defensa, planeando usar su orientación como contexto para la manifestación. Miguel temía que eso expusiera a ambos. Una noche. En confidencia. Miguel admitió: amo a un hombre. Se llama Eduardo. Javier quedó en shock. Su hermano había vivido una doble vida por años. El conflicto moral se profundizó. ¿Era correcto que Miguel mantuviera su matrimonio por apariencias? Javier argumentaba que no. Pero Miguel defendía: protego a Laura de la humillación. Javier contraatacó: la humillas mintiendo. La discusión los dejó exhaustos, pero más unidos. Fuera. La sociedad española bullía. Artículos sobre derechos LGBTQI llenaban periódicos, destacando avances pero también retrocesos en comunidades conservadoras. Javier leyó uno en la biblioteca prisión, inspirándose. Miguel, escéptico, dijo: cambiar la sociedad no cambia a nuestra familia. Una traición inesperada llegó cuando un preso, oyendo sus conversaciones, amenazó con delatarlos a la familia por favores. Javier confrontó al hombre, ofreciendo protección a cambio de silencio. Miguel, impresionado, vio el coraje de su hermano. Pero el incidente los dejó paranoicos. Al cerrar la segunda semana, Javier decidió escribir una carta honesta a sus padres. Soy gay. Y lo acepto. Miguel la leyó y lloró. ¿Me incluirás? Javier negó: es tu batalla. Miguel asintió, sabiendo que su momento llegaba. La prisión, irónicamente, se convertía en su catalizador de cambio. Pero las consecuencias acechaban. La atmósfera en la prisión se cargaba de anticipación con la audiencia judicial acercándose. Javier practicaba su declaración, decidido a no ocultar su identidad. Luché por mis derechos porque vivo reprimido. Planeaba decir. Miguel, testigo involuntario, luchaba internamente. Si Javier hablaba, la prensa podría involucrarlo. Pero callar sería cobardía. Una visita de Laura complicó todo. Ella confrontó a Miguel: sé de Eduardo. ¿Eres gay? Miguel, pálido, admitió parcialmente: estoy confundido. Laura lloró, sintiéndose traicionada. Nuestra vida es una mentira. Javier, oyendo desde lejos, sintió culpa por empujar a su hermano. Pero Laura sorprendió: apóyalo. Javier, ¿él te necesita? Esa revelación unió a los hermanos más. Javier consoló a Miguel: perderás cosas, pero ganarás libertad. Miguel reflexionó sobre sus elecciones pasadas: casarse por presión, ignorar sus sentimientos. Recordó su primer beso con Eduardo, en una conferencia en Barcelona, como lo había negado después. El conflicto social se manifestaba en interacciones diarias. Presos progresistas apoyaban a Javier, compartiendo historias de discriminación. 1. Un activista dijo: en España, la ley nos protege, pero las mentes no cambian rápido. Miguel escuchaba, cuestionando sus prejuicios internalizados.
Una pelea mayor estalló en el patio cuando el preso homofóbico atacó de nuevo. Javier y Miguel lucharon juntos, defendiendo su dignidad. Golpeados pero victoriosos, fueron aislados. En soledad, Miguel confesó todo: te avergoncé porque me avergonzaba de mí. Javier perdonó: hemos pagado suficiente. Al salir del aislamiento, recibieron noticias, liberación pendientes y declaraban. Pero Javier insistió en honestidad. En la audiencia, ante el juez, Javier declaró: soy gay. Y protesté por igualdad. El juez, empático, redujo cargos. Miguel, testigo, agregó: apoyo a mi hermano. Fue su primer paso público. Fuera, la familia reaccionó. Los padres, choqueados por la prensa, llamaron. ¿Cómo pudiste?, gritó el padre. La madre suplicó silencio. Ana me dio: los amo a ambos. Miguel, inspirado, confesó a Laura: soy gay. Lo siento. Laura, herida, pidió divorcio, pero prometió amistad. Javier enfrentó repercusiones laborales: su jefe, conservador, lo despidió. Pero encontró apoyo en la comunidad LGBTQI de Madrid. Miguel, liberado, dejó su trabajo y se mudó temporalmente con Javier. Juntos, asistieron a terapia, procesando traumas. El alto trago vino en una reunión familiar en Sevilla. Los padres confrontaron: ¿por qué nos haces esto? Javier explicó su dolor: vivir escondido me mataba. Miguel agregó: yo también soy gay. El padre explotó, echándolos. La madre lloró, dividida. Ana defendió: son mis hermanos. La familia se fracturó. Miguel perdió contacto con padres, pagando con aislamiento. Javier, aunque libre, sintió culpa por el caos. Reflexionaron sobre decisiones: ¿valió la pena la verdad? Miguel inició una relación abierta con Eduardo, encontrando paz. Javier reconectó con Pablo, pidiendo perdón. Pero daños perduraban. Amigos conservadores lo rechazaron, destacando prejuicios sociales. En una manifestación posterior, Javier habló públicamente, ganando admiradores pero también haters. Miguel lo apoyó, solidificando su vínculo. Al cerrar el mes post-liberación, los hermanos miraban al futuro. Javier escribía un blog sobre su experiencia, inspirando a otros. Miguel buscaba reconciliación familiar, enviando cartas. La sociedad española, en evolución, les ofrecía esperanza. Pero el camino era arduo. Los meses siguientes fueron un torbellino de reconstrucción. Javier, en Madrid, encontró un nuevo empleo en una ONG LGBTQI, canalizando su experiencia en activismo. Miguel, divorciado, se mudó permanentemente, trabajando como consultor freelance. Su relación con Eduardo floreció, pero con cautela, temiendo más rechazos. La familia permanecía dividida. Los padres, en Sevilla, ignoraban llamadas. Pero la madre enviaba mensajes ocasionales.
mostrando grietas en su rechazo. Ana visitaba, actuando como puente. Papá está cambiando. Pero lento, decía. Javier y Miguel debatían, insistir o dar espacio. Javier abogaba por paciencia, Miguel, herido, quería confrontación. Un evento social intensificó tensiones. En una boda de un primo. Fueron invitados tentativamente. Al llegar, murmullos los siguieron. El padre los evitó. Pero la madre abrazó, los extraño. Miguel. ¿Valiente? Habló con el padre, somos tus hijos. No monstruos. El padre. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo de lo que dirán. Fue un paso. Pero doloroso. Javier enfrentó su propio dilema ético. Pablo regresó. Pero Javier dudaba, ¿podía comprometerse tras tanto trauma? Te lastimé ocultándome. Admitió. Pablo perdonó. Pero exigió transparencia. Su relación se fortaleció, simbolizando redención. Miguel lidiaba con culpa por su matrimonio fallido. Laura. En terapia conjunta. Lo absolvió, fuiste víctima de presiones. Pero Miguel pagó con soledad inicial, cuestionando si su salida valió el dolor causado. La sociedad les recordaba desafíos. Artículos sobre homofobia en España destacaban casos de discriminación. Javier participó en paneles. Debatiendo matices éticos, ¿es moral ocultar identidad por familia? Sus palabras resonaban, pero atraían críticas. En una cena íntima, los hermanos reflexionaron. Pagamos caro. Pero somos libres, dijo Javier. Miguel asintió, la traición inicial fue mía. Y la redimí. Su vínculo, forjado en prisión, era inquebrantable. Meses después, una reconciliación familiar tentativa ocurrió. En Navidad, los padres invitaron. Conversaciones tensas llevaron a entendimiento parcial. El padre pidió perdón, me equivoqué. No era perfecto. Pero un comienzo. Javier y Miguel, transformados, miraban atrás. Decisiones erróneas llevaron a daños, pero también a despertar. Javier publicó un libro sobre su jornada, inspirando debates. Miguel fundó un grupo de apoyo para hombres en closet. La historia culminó en una manifestación masiva en Madrid, donde marcharon juntos. Símbolos de resiliencia. Pero preguntas perduraban, ¿el precio de la autenticidad justifica el dolor infligido a seres queridos? ¿Es correcto priorizar la verdad personal sobre la estabilidad familiar, incluso si destroza lazos irreemplazables?